Nuestro objetivo es la prevención de los trastornos musculoesqueléticos en el trabajo. Es fundamental, en primer lugar, que comprendamos que nuestra salud y bienestar están intrínsecamente ligados a cómo nos movemos, cómo nos sentamos o cómo nos mantenemos de pie y cómo interactuamos físicamente con nuestro entorno, pero por sobre todo a nuestras posturas. La ergonomía se encarga precisamente de este estudio y dentro de ella las posturas que adoptamos tienen un papel protagonista y especialmente si son posturas forzadas o se mantienen durante mucho tiempo, ya que pueden facilitar el desarrollo de trastornos musculoesqueléticos afectando nuestra salud y productividad, pero por sobre todo nuestro bienestar. Veremos juntos en este encuentro la importancia de evaluar la carga postural, carga estática o como comúnmente en el campo la llamamos la postura forzada, para prevenir el desarrollo de trastornos musculoesqueléticos. Al hablar de ergonomía no solo mencionamos el diseño de sillas o teclados, tampoco se reduce al peso de las cargas o a los movimientos repetitivos. Nos referimos a la ciencia que busca adaptar los trabajos, herramientas y entornos a las capacidades y limitaciones del ser humano como un ser integral. Y aquí es donde entra la importancia de evaluar la carga postural. Estas evaluaciones nos ayudan a identificar y reducir posturas que pueden generar una carga elevada en nuestro cuerpo, convirtiéndose en factores de riesgo. Y sobre todo si comenzamos a registrar cómo cada uno de los otros factores de riesgo seguramente se combinen con este. Es muy común ver un trabajador levantando cargas manualmente en postura forzada de tronco o con una extrema flexión de columna, o trabajadoras realizando tareas con elevados niveles de actividad manual por movimientos repetitivos, con una postura forzada de mano y muñeca, ya sea por flexión, desviación radial o cubital o giro. Por este motivo, es fundamental que recordemos la importancia de identificar adecuadamente los factores de riesgo disergonómico al que se exponen las personas que trabajan y en base a esta identificación determinar qué métodos vamos a elegir para que formen parte de nuestra batería de métodos de evaluación. Respecto a la selección de métodos en base a los factores de riesgo identificados, nuestra tarea no finaliza allí, ya que como hemos mencionado muchas veces, contamos con distintas herramientas y metodologías diseñadas para evaluar y mejorar nuestra interacción física con el trabajo. Incluso muchas veces contamos con distintos métodos para evaluar el mismo factor de riesgo. Y aquí quisiera recordar un principio fundamental, que es que cada método tiene sus virtudes y sus limitaciones. No existe el método perfecto, sino que nosotros como profesionales de la ergonomía vamos a aplicar nuestro criterio para seleccionar el que mejor se ajusta a cada uno de nuestros proyectos. Para evaluar el riesgo por posturas forzadas contamos con diferentes métodos que varían cada uno en su enfoque y especificidad, como el método RULA, el método REVA y por supuesto nuestra protagonista de hoy, que es el método OWASP. La principal diferencia que debemos tener en cuenta aquí es que mientras que los métodos RULA y REVA se centran en la evaluación de posturas individuales, el método OWASP nos permite la evaluación de grupos de posturas. Incluso muchas veces sucede que al aplicar el método RULA o REVA nos encontramos con niveles de riesgo altos, mientras que en las mismas condiciones al aplicar el método OWASP el resultado es un nivel de riesgo bajo o aceptable. Y esto no es por aplicarlo mal o de manera inadecuada, sino que tiene que ver con los puntos ciegos del método y lo superficial de su análisis. En síntesis, podríamos decir que su facilidad de aplicación y su concepción global de la postura en una tarea son sus fortalezas, mientras que su punto débil tiene que ver con la falta de precisión y de profundidad en estos puntos ciegos. Los diferentes métodos y herramientas que utilizamos para evaluar la carga postural pueden variar de acuerdo a si evalúan posturas individuales o grupos de posturas, al ámbito de aplicación, al segmento corporal en el que se enfocan o a las condiciones de aplicación. Como vemos nuevamente, será siempre en definitiva el criterio del profesional con conocimientos en ergonomía el que determine cuál es la herramienta más adecuada en cada proyecto.
El método OWASP se distingue por su capacidad única de evaluar de forma global todas las posturas adoptadas durante una tarea. Imaginen una herramienta que, en lugar de enfocarse en una única postura, toma en cuenta el conjunto, brindándonos una panorámica completa de nuestra interacción física durante el trabajo. Esta característica ha hecho que, a pesar de los años, el método OWASP siga siendo una herramienta valiosa junto a lo rápido y sencillo que es aplicarla. Pero, como todo, tiene sus matices. Aunque ofrece valoraciones de gran utilidad, es posible que no sean tan detalladas como otros métodos, y esa es una de sus mayores limitaciones, sus puntos ciegos y la falta de profundidad en su indagación. Hablemos de los orígenes del método OWASP. Viajando atrás en el tiempo, llegamos a 1977, un gran año para la ergonomía. No solo por el nacimiento del método OWASP, sino también porque llegué yo a esta tierra. Pero hablando en serio, volvamos a la historia. En ese año el método OWASP, que sus siglas significan Sistema de Análisis de Trabajo OACO, fue desarrollado por un grupo de investigadores de Finlandia. Estos investigadores introdujeron el método OWASP en 1977 mientras trabajaban para la empresa OACO, que es una compañía siderúrgica. El propósito del método en ese momento era analizar y corregir las posturas de trabajo para reducir los problemas musculoesqueléticos y mejorar la ergonomía en los lugares de trabajo. Desde su introducción, OWASP se ha convertido en una herramienta ampliamente utilizada en el campo de la ergonomía para evaluar las posturas forzadas. Pero su genialidad no se limitó solo al sector siderúrgico, sino que rápidamente otros sectores vieron su potencial, y en la década de los 90 el método OWASP se modernizó, adoptando una versión digital y facilitando aún más su implementación. A través de los años, la ciencia ha confirmado la eficacia del método OWASP en variados entornos laborales, ya sea en la atención médica, en la industria petrolera o en la agricultura. OWASP ha demostrado su adaptabilidad, pero es crucial recordar que, como toda herramienta, su eficacia reside en su correcta aplicación. La ergonomía, como reza nuestra definición, no es un lujo sino un derecho. No es un lujo sino que es una necesidad. Herramientas como OWASP son testimonios de décadas de investigación y adaptación en busca de espacios laborales más seguros y saludables. Así, el método OWASP se consolida como un pilar en la evaluación ergonómica, guiándonos hacia un futuro donde la salud y el bienestar en el trabajo no sean una aspiración, sino una realidad. Pero una herramienta no hace la diferencia. La diferencia, recuerden siempre, la hacemos nosotros como profesionales de la ergonomía, poniendo siempre en primer lugar la salud y seguridad de las personas que trabajan. Si estás listo para despegar tu carrera y querés aprender más sobre ergonomía laboral, ingresa a www.ergonomia.org.ar y www.ergolatam.org.